¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Bienvenidos a una cápsula de este asunto literario. Esto es el Máster Vidal en YouTube y hoy es 26 de enero. Está bien dar la fecha de las entregas. Martes 26 de enero del año 2021. Hoy tenemos en esta entrega literaria un texto verdaderamente hermoso. Yo creo que por la juventud del texto todavía no es un clásico. No sé si llegará a serlo junto con su autora. Te voy a comentar por qué. Es un texto muy bonito, con una lectura muy básica, muy simple. Te das cuenta que te atrapa, pues porque no lo puedes dejar de leer, porque estás buscando el tiempo, o me hago el tiempo para ir a la lectura, porque si digo voy a leer media hora, me doy cuenta que ya me quedé hora y media, porque de pronto digo, ay, tengo que parar para dejar de leerlo, porque cuando se acaba da nostalgia. Pero no creo que vaya a ser un texto catalogado como clásico por la cuestión de los estudiosos de la literatura. No es un texto cargado de convenciones literarias, no tiene una propuesta poética, ni filosófica, incluso ni siquiera científica, tampoco tiene una propuesta sociológica, no es un estudio como tal. Sus saltos de ficción, sus convenciones literarias como el manejo de los tiempos, la capitulación, las voces de los personajes, no son nada complicadas, es muy, muy básico. Entonces, por eso, en tanto la estructura, los especialistas no lo van a considerar como una obra maravillosa. Si fuera en otro sentido, si fuera una cosa de arquitectura, es una casa sencilla, pero profundamente habitable y profundamente calurosa, que te recibe muy bien, aunque exteriormente o aunque sus servicios no sean lo más desarrollado. O es si fuera pictórico, o un asunto ahorita te lo digo, si fuera una pintura, también sería un retrato muy sencillo, sin ninguna cuestión estilística, sin ningún riesgo en la forma, y eso posiblemente podría negar este estatus de clásico de la literatura. Pero digamos que es el retrato, que un pintor te regalara un retrato tuyo y que lo hubiera hecho con mucho cariño, y que además te retrata fielmente. Tú en esa pintura puedes ver tu personalidad porque el pintor te conoce, se afanó y lo hizo muy bien. No sé si parecido, fiel, etcétera, pero lo hizo muy bien. Y de pronto, si tú fueras coleccionista, pues puedes tener cuadros incluso más caros, pero ese es tu favorito. De pronto, ese cuadro que no parece la gran cosa, ese puede ser tu cuadro favorito. Un poco esa experiencia, si no la has leído, esa experiencia vas a tener con Paula de Isabel Allende. Eso me parece que va a suceder. No es una enorme obra literaria en su estructura, etcétera, pero pues es entrañable, es llegadora profundamente. La historia es absolutamente humana, escrita de manera muy sencilla, y como lector eso lo agradeces mucho. Es, tiene su propio ritmo, pues vas constante, constante, la vas comiendo, la vas comiendo, la vas comiendo, y te va satisfaciendo y terminas muy contento, cargado de muchas emociones más, melancolía, sufres con la historia, aprendes con la historia, pero me refiero a que no es un asunto intelectual como tal. Un poco por casualidad, seguramente a partir de esto no la vas a encontrar como en los anales grandiosos de la literatura. Algunos incluso te dirán que no cabe ahí. Eh, mm, pero como práctica literaria, como práctica de leer algo interesante, es absolutamente recomendable. Si por ahí, no sé, es que es para todas las edades, pero si por ahí algún muchacho, alguna chica, algún niño, incluso, la verdad es que ya un niño que le guste la práctica de la lectura, vale mucho la pena, ¿no? Este va a ser un enorme trampolín para seguir leyendo, lo va a atraer muchísimo, le va a encantar porque la novela es así, es encantadora. Vamos a entrar ahorita a ese punto de que va Paula de Isabel Allende. Isabel Allende, sobre todo, tampoco tiene una formación exactamente literaria. Ella descubrió su vocación literaria siendo ya una adulta, ya mayor, no sé si mayor de 30 años, 28 tenía, cuando empezó cuando llegó La Voz,
de escribir de manera literaria. Y además una voz que ella lo asume, que tiene que ver con una especie de trance. Arranca sus novelas, sus escritos todos los 8 de enero, se prepara y ella lo dice, no nos muestra cómo, que empieza a escuchar las voces de los espíritus, ¿no? Todo va como por una especie de casualidades. 2 de sus novelas tienen que ver con algo que algo que la gente le platicó. Su gran éxito literario, que seguramente lo trabajaremos. Yo vi la película y me pareció aburrida, pero entonces le voy a entrar a la novela. Es La Casa de los Espíritus, que se volvió un súper éxito. Entonces Isabel Allende fue muy famosa, se la pasó por todo el mundo dando charlas a partir de ahí. Se hizo una película, Hollywood hizo la película, quizá por eso ahí se me cayó un poquito la gracia. Este, La Casa de los Espíritus es su gran obra. Y había que revisarla, entonces le voy a entrar a otras obras para la consistencia de esta novela. Bueno, Isabel Allende nace el 2 de agosto de 1942, nace en Lima, en Perú. Sin embargo, pues su familia es chilena. Ella como fue hija de un padre embajador, entonces pues la verdad es que estuvo por muchos lados del mundo. Nació en Lima, pero fue registrada en la embajada chilena, después fue a vivir a Chile y ahí pasó mucho tiempo, vivió también en el Líbano, pasa una temporada después del asunto de Pinochet en Chile, vive una muy buena temporada, sobre todo porque, claro, además ella es sobrina, perdón, es sobrina de Allende, de Salvador Allende, y lo establece que no fue una sobrina cercana, no fue el tío favorito, pero bueno, sí, sin duda convivió con él y da esta referencia sobre la personalidad de Allende en un mundo mucho más cotidiano, en un mundo mucho más familiar. Entonces, gracias también al apellido, se va a vivir un muy buen tiempo a Venezuela, a Caracas, y finalmente parece que sigue ahí, está en San Francisco, en los Estados Unidos, casada con un gringo rarísimo, aquí lo plantea, rarísima la experiencia porque el gringo ya no, parecería que no tuviera nada que ver con respecto a la vida de Isabel Allende. Es un gran acto de amor, ¿no? Porque ella pues seguramente pudo haber estado con un periodista, otro autor, alguien de la intelectualidad, y no, se casa con un gringo relativamente simplón, con una familia absolutamente descompuesta, llena de drogadictos y con una familia terrible, la del gringo. Y con él se casa y vive muy feliz y se enamoran y tiene una casa preciosa y el tipo hasta este punto ha sido muy solidario. Bueno, hasta este momento, bueno, claro, y ahora tiene la nacionalidad estadounidense Isabel Allende. Google dice que tiene 78 años. ¿Qué es Paula? Ah, hay algunas historias de esa manera. Es a partir de una experiencia real en su vida, se pone a escribir para esa persona o la experiencia sobre ese suceso y ya encaminada como autora, la hace crecer. Paula es su hija, ella tiene 2 hijos, un hombre y una niña, que es Paula, y Paula a los 28 años, después de una vida complicada, pero que al final de cuentas se hace un enorme equipo de solidaridad entre Isabel Allende y sus 2 hijos, Paula su hermano. Paula a los 28 años se va a Estados Unidos, se va a España con su marido que la adora, que verdaderamente está enamoradísimo de ella y ella sufre una enfermedad que no la encontré, por cierto, cuando menos en el diccionario de simbolismos, que se llama porfiria, la porfiria, que la coloca en estado de coma y pasa en estado de coma pues, 6 meses sin despertar, una última etapa cada vez más desgastante y se va Isabel Allende junto con la madre de Isabel, con la abuela de Paula, se van a acompañarla a este hospital en Madrid. Están en Madrid, se instalan en un hotel y se dedican pues a tiempo completo, todo el tiempo que no está Paula encargada con médicos o enfermeras, está Isabel y la madre en el servicio de Paula. Pues con el estado de coma, ¿no? Con que no tiene conciencia y entonces trabajan pues el cuerpo. A partir de ese momento, ella tiene mucho tiempo, Isabel tiene mucho tiempo y incluso se propone escribir una historia, unos cuentos que tenía trazados y no puede. Y después le escribe una carta a Paula, que está en coma, te digo,
para que cuando despierte se entere de lo que ha ido pasando. Como si dice, te voy a platicar, pero ya me dijeron los médicos que tampoco me escuchas, entonces ahora que despiertes te voy a dar a leer esto, de qué está sucediendo para ponerte al día en estos meses que estás aquí. Y por otro lado también de algo que yo quería comentarte de hace tiempo, que es más o menos de dónde vienes, ¿no? Como si tu mamá se pusiera a platicar su historia hasta el momento en el que llegaste tú y luego la versión de los hechos, porque eso es bien interesante. Yo tengo una versión de mi niñez y mi mamá y mis hermanos tienen otra versión de mi niñez, ya no se diga los primos, etcétera. Y podría resultar muy interesante cómo me veían los otros, qué sucedía en este proceso. Y eso elabora Isabel Allende. Entonces empieza por escribir una carta que le va agregando anécdotas, le va agregando historia, y después ella aprovecha y lo establece por respeto a los personajes también, que es muy probable que le vaya agregando cierta ficción. De manera que al final con esta historia no podemos decir que es un asunto histórico, no podemos decir que es un reportaje, porque seguramente tiene elementos literarios, pero como no tampoco los podemos distinguir cuáles son, es también complicado determinar que sea solo ficción, que sea solo invento. ¿Cuántas de estas cosas son ciertas? Solo ella lo sabrá. ¿Cuántas las está inventando? Solo ella lo sabrá. Y eso me parece que es justo lo maravilloso de una historia. Entonces, más allá de esa parte histórica, vamos a entrarle, que es aquí lo que nos corresponde, a lo que está puesto aquí, al asunto que está puesto aquí, a lo que sucede en este texto. Y ahí te lo estaba diciendo ya en esta introducción, que es verdaderamente apasionante la lectura, verdaderamente en todos los sentidos, en la historia de los personajes, en la historia de Chile, con el golpe de estado de Pinochet, en lo que sucede, en el brutal cambio que recibe esa sociedad, la violencia que se genera, en esta Venezuela, ante el costo del petróleo, en una Venezuela que da un giro hacia la bonanza y que tiene ricachones y que levanta edificios y que hace estupendas autopistas, pero que también sin formación, sin disciplina social, les va a hacer un mal, ¿no? Hoy sabemos de Venezuela, pues quizá como uno de los países con mayor crisis económica del mundo, y estuvieron altísimos, pero si esa lana, como ricos nuevos, como gente que se saca la lotería y que hoy tiene que mendigar de manera literal, con respecto a su economía, cómo estuvieron en una bonanza maravillosa. La crisis del Medio Oriente, en particular el asunto con el Líbano. Entonces, bueno, todos esos enredos y el gran tema que a mí me parece que está puesto ahí al final, bueno, va permeando todo el tiempo, pero al final es el gran cierre, pues, y que lo vuelve, y que la vuelve incluso una novela de carácter espiritual, son las preguntas sobre la vida y la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué peso tiene? ¿Cuáles son los límites de la vida? Y ella propone algo nada filosófico, pero muy vital, que tiene que ver con que la vida está hecha de recuerdos. La vida son recuerdos. Lo que sostiene al personaje son justo los recuerdos. Yo recientemente, a partir también de mi trabajo como coacheo, mucha de la disciplina del coacheo y mucha de la teoría del coacheo consiste en que te deshagas del pasado. Atención, mucho cuidado con eso. No es que te deshagas del pasado, que te deshagas del pasado en términos del eco que sigue dejando en ti. Es decir, si yo le dije a mi papá, papá, ¿me compras unos tenis Converse cuando yo era niño? Y me dijo, no hay para Converse. Y me compró unos 10 veces más baratos. Sin duda me dolió, sin duda pensé lo que haya pensado. Eh, el coacheo no pretende que eso no haya sucedido, no pretende decirte eso nunca pasó, tu papá te compró tus Converse y tú te lo estás inventando. Eso es falso, porque además tu cuerpo, tu historia, sabe que no es así. El asunto que trabaja el coacheo es qué me estoy diciendo a partir de esa experiencia. Si logro hacerle comprender a mi corazón que mi papá, incluso en el peor de los casos, este supuesto, evidentemente, que me odiaba, que no me quería y me compraba esos tenis a propósito, puedo determinar
cuál era su punto de odio, por qué odiaba, por qué no sabía amar, dónde venía lastimado, y a partir de ahí entender ese personaje y yo entonces ya saber que cuando mi papá me compró esos tenis, la circunstancia de mi papá era esa, y entonces ya cambio con respecto al pasado lo que me digo de esa historia. No es que no haya sucedido, sino lo que digo es que la encuentro y que soy digno de comprarme los tenis que sea. Que mi papá estaba equivocado para comprarme otros, eso fue otra situación, pero no tenía que ver con mi dignidad, no tenía que ver con mi amor. Y ya entonces a partir de ahora yo ya puedo comprarme los tenis que yo quiera o a mis hijos comprarle los tenis que ellos me pidan y si no me alcanza generar un diálogo muy amoroso para que no sufran ese trauma que a mí me correspondió. Esa es la historia que se pretende cambiar. Para eso se elabora el pasado, para quitarnos de la posición de víctimas y generar una posición que nos permita crecer. Y entonces Isabel Allende en esta novela lo que pretende es encontrar ese pasado, dar su visión del pasado para cuando despierte, supuestamente en esta segunda oportunidad, despierte Paula, puedan arreglarlo. Había cosas en la relación entre Paula e Isabel que no habían acabado de estar ajustadas, que se amaban, lo sabían, que se querían mucho, lo daban por hecho, que tenían una historia común, pero no acabaron de conocerse, no se enteraron al final de cuentas quiénes eran. Y en un sentido espiritual, las enfermedades y la muerte provocan eso, las crisis provocan eso. Aparece una crisis que te provoca un profundo dolor y entonces dices, güey, la estaba regando en esto. No es solo mi hija, es una de las personas más importantes de mi existencia. Voy a entregarme en esa relación, quiero saber quién es esta mujer o le voy a ofrecer toda mi verdad, toda mi posibilidad. Esto soy yo para terminar el proceso y conocernos. Ya no, bueno, te lo estoy adelantando, si no la leíste, bueno, pues ni modo, pero de todas maneras en toda la novela se va percibiendo ese pequeño aire, por eso ahí técnicamente es muy buena, porque en toda la novela se va percibiendo el airecito de que dices, híjole, Paula se va a morir, cabrón, no se va a salvar, se va a morir y la historia avanza e Isabel está llena de esperanza y dice, sí, y te vamos a cambiar y te vamos a llevar en un avión y te vamos a poner los terapeutas que necesites, vas a tener todo porque estoy segura que vas a despertar, pero en el fondo hay un saborcito de esta mujer no va a despertar. Y dice, no sé si es Shakespeare como tal o un estudioso de Shakespeare, que las grandes tragedias, tú ya te sabes el final, pero por eso son grandes, porque estás asistiendo a cómo se cumple con ese final. No va a haber una sorpresa barata. Si esta fuera una novela barata, entonces Paula despierta, se casa y vive feliz para siempre. No, al contrario, va acentuando cómo es amada por su mamá, el marido que la idolatra literalmente, la abuela y la historia brutal del asunto de los hospitales va votando a todos. Es decir, se va el marido y le dice la misma Isabel, vamos a entender perfectamente que busques otra mujer. Porque el marido incluso se está volviendo como hasta galán. Las enfermeras están enamoradas de él, de la manera en que el cabrón trata a Paula. Pero él dice, no, yo quiero que despierte, ¿no? Y entonces la vida lo va a votar de cansancio. Y a la abuela también, la abuela está dejando la vida literal, entonces también la abuela la mandan a descansar, porque este proceso de la enfermedad y de la muerte es brutal, es aplastante. Y, y ahí no lo elabora la novela, si no sería una mala novela, sino aparece solo como una reflexión para nosotros, como también es un proceso muy poco comprendido. Es casi una especie de regalo brutal para muy pocas personas. Yo ahí la única experiencia fuerte que tengo y que fue, que ni siquiera fue de un compromiso absoluto, pues fue la caída de mi papá durante 15 años por su asunto de Alzheimer. Por ahí me regaló un par de experiencias ya en concreto para mí que se me quedaron para toda la vida. Pero bueno, creo que lo he dicho, por ejemplo, en otras cápsulas, mi papá tuvo ciento y tantos compadres y un montón de amigos, y cuando vino todo el asunto de su muerte ya como tal, de que murió al 2 días que lo incineramos y que todo ese cotorreo, en vivo, en directo, han de haber estado 6 personas este, ahí viendo, aparte de nosotros, pues. Eh, entonces,
pues fue durísimo, ese es un proceso complicado. Esta mujer está sufriendo muchísimo y hay una crítica enorme ahí también de soslayo, también como de ladito, al asunto médico, ¿no? Los médicos ven objetos, los médicos ven retos, los médicos ven números, no ven seres humanos que están sufriendo. Eh, ven que no hay mal ni bien. A ellos les interesa curar y es muy válido. ¿Y por qué esta mujer no despierta? Y traen ahí a los estudiantes y la ven y la analizan y revisan cómo el cuerpo le salen llagas y lo que quieras, pero no hay una conciencia humana, hay una especie de bulto ahí de estudio, no saben el nombre, no hablan con nadie más, que eso es una tremenda crítica, ¿no? Hay un asunto ahí complicado con respecto a perder la humanidad de los enfermos. Ok, bueno, pues bueno, creo que esa es la gran invitación a que la revises. Vamos a ir por el análisis. Porque al final te digo que sin ser una novela donde esté demasiado elaborada la ficción, sí termina siendo un camino espiritual. Porque al final de cuentas estamos en ese elemento y ahorita con este recorrido que haré, lo notarás. No está demasiado estructurada, pero sin duda aparece. Abre la novela diciendo, escucha, Paula, voy a contarte una historia para que cuando despiertes no estés tan perdida. La leyenda familiar comienza, había una vez un cuento que es la historia de los Allende, la historia de los López, de los Vidal. Arranca cuando quiere cualquiera en realidad, porque todos en la familia, eso es muy bonito, todos en algún momento en la familia hemos sido el último, aunque sea momentáneamente somos el último, y a su vez seremos siempre el primero de una nueva dinastía. La vida tiene esa cosa hermosa, ¿no? Dos se juntan, nace el tercer hijo, que el primero en ese momento fue el último de ese triángulo, y luego el siguiente hijo en ese momento es el último, y los hijos que sean, bueno, pues si ese último hijo va a ser el primero, él va a ser la semilla original de muchas otras ramas que irán creciendo. Bueno, entonces ahí arranca, ese es el génesis de nuestra novela. Te voy a contar una historia para que cuando despiertes no estés tan perdida. Eh, Creo que eso se puede generar con un alma o con un nacimiento, ¿no? Si naciera un niño, y esto está muy bonito, porque el proceso de la muerte y el nacimiento vienen en un solo paquete. No es que haya uno y luego salga el otro, no van separados. Nacemos muriendo y al morir nacemos. Ojalá sea claro con lo que te estoy expresando. Todas nuestras muertes son nacimiento, todos los procesos que se terminan van irremediablemente marcados de una posibilidad de nacer. Terminas con tu novia, terminas con tu matrimonio y en el momento en el que estás matando esa relación, en el mismo proceso, mientras gira esa rueda, ya también trae el nuevo proceso, el nuevo nacimiento de ser una persona mejor, de otra relación que te puede llevar a otro lado, de lo que tú quieras, pero ya viene incluido el paquete. Y a su vez, nacemos con el tiempo de empezar a morir. Cuando respiras por primera vez en este mundo, en ese momento tu reloj empieza a tirar sus pequeños granitos de arena de que tu tiempo está empezando a agotarse. Vayas a tener 120 años o 3 meses. Empieza a acabarse. Así arranca la novela. Dice, me llamó la atención la otra, no sé si son las únicas dos mujeres que tengo todavía en estas entregas. La otra es La loca de la casa, de la española, que ahorita me acordaré de su nombre. Y me llama mucho la atención cómo, cuando menos con estas dos mujeres, estoy trabajando ya a Pearl S. Book, eh, tienen una reflexión importante sobre el acto de escribir. Quizá ya los hombres, en ese sentido, ya se acostumbraron, los novelistas, a soltar la historia. Ya dan por hecho, ya se sientan y sueltan el cuento, la novela, desarrollan la obra de teatro. Y estas dos mujeres, quizá por la novedad, aunque sabemos que ha habido mujeres que han escrito desde hace muchos años, pero no en el mismo número que los hombres, quizá las mujeres todavía se preguntan, no, esto no es ni bueno ni malo, pero se preguntan sobre la actividad de escribir. ¿Qué es escribir? ¿Para qué escribimos? No sé si estas mujeres lo plantean y dicen, ¿para qué han escrito tantos hombres durante tantos siglos? Ah, bueno, pues mira, creo que es para esto. Y sobre eso, Isabel, o la voz narrativa de la novela Paula, nos dice, la escritura
es una larga introspección. Introspección es un viaje hacia adentro, es revisar hacia adentro. Es un viaje hacia las cavernas más oscuras de la conciencia, una lenta meditación. Escribo a tientas en el silencio y por el camino descubro partículas de verdad, pequeños cristales que caben en la palma de una mano y justifican mi paso por este mundo. Que entonces es una tarea maravillosa. Y me parece aquí que no está poniendo la escritura profesional. Yo aquí te diría, normalmente tiro muy pocos consejos, pero aquí te diría, vive la experiencia de escribir, porque para ti mismo encontrarás esas partículas de esos cristales que cabrán en tu mano y que justifiquen tu paso por este mundo. Y si no, también aparece en la lectura montones de cosas de mi existencia, de mi vida, que tienen que ver de manera poderosa con quién soy, vienen a partir de la lectura, a partir de entrarle un texto y sacar estas joyitas que tienen un reflejo directo conmigo. La otra, que es un asunto terapéutico, también el arte hace esa función, es decir, el arte modifica nuestras existencias. Entonces sí, claro, pues ve al cine, ve a ver teatro, los conciertos, las exposiciones pictóricas, son elementos en los cuales vas a compartir con el autor estas joyas que tienen que ver con tu vida. Y el otro elemento terapéutico, pues justamente, ahorita lo compartíamos mi madre y yo, la charla con alguien, de manera profesional o de manera solidaria con un buen amigo, pero soltar nuestro mundo, confiarle en alguien. Insisto, de manera profesional, entonces contratas un terapeuta, un psicólogo, un coach, un psiquiatra, lo que quieras, y compartes tu mundo, cuentas tu historia, compartes una historia para que cuando despiertes no estés tan perdida, para que no estemos tan perdidos mientras estamos viviendo. Con tu grupo de autoayuda, etcétera, es una invitación también a sacar nuestro mundo, a dejar de juzgarlo como si no mereciera la pena. Tu mundo es una gran novela, es la novela de tu propia existencia, entonces vale la pena compartirla y hay una justificación para que revises tu paso por este mundo, ¿no? Entonces también ahí tiene que ver eso, leer, exponer, hablar, etcétera, no solo dejárselo a los profesionales, sino justo ir por ese trabajo. Dice Tomás Mojarro que Tomás Mojarro es un gran autor mexicano que le encanta, que adora, dice, yo adoro el fútbol, me fascina, ya no puedo, estoy viejo, pero me encanta el fútbol. Y sin embargo, nunca he visto un partido de fútbol por televisión. Tiene mucho sentido el asunto. No es, le gusta jugarlo, le gusta participar del proceso. Disfruto mucho jugar al fútbol. No importa si es a nivel profesional o no, el asunto es juega. Entonces aquí igual leer o escribir no necesariamente tiene que ser un asunto profesional. Es parte de tu existencia, es alimentarte con buenas comidas, generar un paso importante en tu existencia, ir por esas pequeñas joyas que justifican tu paso por este mundo. Más adelante dice, tengo el alma sofocada de arena. La imagen es muy bonita porque el alma no tiene un aspecto físico. Sin embargo, para poder explicar, para poder hablar de eso, lo tenemos que relacionar, lo tenemos que hacer de manera conjunta. Tengo el alma sofocada de arena, pesada, rasposa. La tristeza es un desierto estéril, es decir, relativamente, claro, bueno, el dolor, yo creo que ahí no es la tristeza, pero se vale, no la quiero corregir. Lo que quiero es como poner una luz diferente. La tristeza es un desierto estéril. No, la tristeza no es, mientras dura, mientras estás invadido por la tristeza, sí vas caminando en un desierto, pero no es un desierto estéril. Trae un montón de información, trae situaciones de redención, de mejorarte, de revisar qué estabas haciendo mal, de revisar qué estabas haciendo con un brutal egoísmo, por ejemplo, para que dejes de hacerlo, para modificarte. Es un honor también estar triste, le estás diciendo a la persona que despertó esa tristeza cuánto la amabas. Estás volviendo a conectar contigo en términos emocionales. Eso tiene que ver el asunto de la tristeza. Entonces no es un asunto estéril. No sé rezar, no logro aislar dos pensamientos, no logro hilar dos pensamientos, menos podría sumergirme en la creación de otro libro. Me vuelco en estas páginas en un intento irracional de vencer mi terror. Se me ocurre que si doy forma a esta devastación, la devastación de ver ahí a su hija
en estado de coma, podré ayudarte y ayudarme. El meticuloso ejercicio de la escritura puede ser nuestra salvación. Y al final de cuentas, sí, ese es muy hermoso. Eh, Quizá el sentido contrario en el soldadito de plomo, cuando el soldadito de plomo llega al final a la chimenea y ahí la princesita se convierte en una sílfide que lo invade y que lo arrastra y que lo lleva a la chimenea y que se funden en su amor y que se funden físicamente para volverse un solo ser que será mostrado para demostrar, así literal, que será mostrado para demostrarle al mundo el significado del amor, aquí es un poco o un mucho la misma situación. No va a haber un significado, porque pareciera complicado encontrar un significado cuando alguien está en estado de coma, cuando va a morir. La muerte tiene significación y sin embargo el hecho de que a esta mujer, la hija, esté en estado de coma y ella decide escribir sus experiencias, hoy me está sacudiendo a mí, que ni conozco a esta señora, en un país a no sé cuántos kilómetros esté Chile de la Ciudad de México o San Francisco. Y si tú estás viendo esta cápsula, ya también se permeó hasta allá. Cómo la experiencia de cada uno de nosotros, de acuerdo a estos elementos, puede generar esa enorme trascendencia y tocar a otros seres humanos. Entonces, nuestra vida siempre en ese sistema, siempre es importante, siempre es decisivo qué nos está pasando, porque estamos tocando al resto, así literal, al resto de la humanidad. Te escribo, Paula, para traerte de vuelta a la vida. Entonces, otra vez, el, el testigo que me deja tranquilo de la existencia pueden ser mis sentimientos o puede ser esto que está guardado aquí, la historia como un tesoro en la memoria para valorar que estuve allí, que por aquí pasó mi existencia, que la existencia mientras estamos aquí no solo desaparece, no es una especie de banalidad, no es humo que se va. Sucedió, caminé por estas calles, vi estas cosas, sucedió tal cosa, estuve allí, fui participante de esto y eso va modelando y va forjando tu propia personalidad. Más adelante dice, la mente selecciona, exagera, traiciona los acontecimientos, traiciona, la mente selecciona, exagera, traiciona. Los acontecimientos se esfuman, lo que te estoy mencionando. Las personas se olvidan y al final solo queda el trayecto del alma. Por eso se vuelve un asunto espiritual, porque se va eliminando la materia se va haciendo cada vez más espiritual, cada vez más sublime y va a pasar a su siguiente nivel. Son esos escasos momentos de revelación del espíritu. A partir en este momento de la quietud de la materia, de la muerte. La muerte es eso. La muerte al final de cuentas solo nuestra mente neurótica nos puede llevar a ser un asunto donde la carguemos de elementos de arrepentimiento, de elementos de culpa. La muerte y su cercanía es la gran lección de la manera en la que estamos viviendo, de la manera en la que estoy mostrando mi amor por los otros. Tanto si me voy a comer un helado con mi sobrino, con mi hijo, con mi nieto, como si se lo hago piel a piel a mi mujer o me toca cuidar y lavar el cuerpo de mi enferma que está en estado de coma. Ahora estoy obligada a permanecer quieta y callada. Para eso fue la experiencia de la muerte de su hija. Para eso es la experiencia de la enfermedad. Acabamos de trabajar hace muy poquito aquí en este canal el texto aquí lo tengo, de Albert Camus, que se llama La peste. A partir del COVID y de esta situación que socialmente, ¿qué estamos generando? Dice en La peste Albert Camus, no contaminar a los otros es un ejercicio de disciplina personal. No participarme y que los otros sean importantes es un ejercicio de que yo me lave las manos, no me acerque a la gente, use el cubrebocas, lo que tú quieras. En la medida que seamos una persona, un grupo, una sociedad disciplinada, el madrazo es menos fuerte. Vivimos ahora por las noticias justo de la pandemia, en enero del 2021, parece que somos víctimas de la pandemia y que somos víctimas del gobierno. Y no es cierto, no somos víctimas de nadie, no somos personas disciplinadas, no somos personas cuidadosas, no somos personas amantes de nosotros mismos. ¿Cuántas de estas experiencias, cuántos muertos necesitamos para
para reflexionar y sostenernos, para recapacitar cuántos de los muertos que se nos están yendo no tuvieron vidas disciplinadas, ¿no? Particularmente con el COVID. ¿Cuántos mueren porque además tienen cuestiones cardíacas, han comido mal, cuestiones que provocaron la neurosis, que provocaron el miedo, que no tienen vidas sanas? Si no tienes una vida sana, pues ya sabes que la muerte va a venir a poner un cerrojo mucho antes de que eso suceda. Entonces, hasta allá alcanza la reflexión. Dice ella, ahora estoy obligada a permanecer quieta y callada. Por mucho que corra, no llego a ninguna parte, como en la vida. Si grito, nadie me oye. Me has dado silencio para examinar mi paso por este mundo a partir de la quietud de Paula, a lo que me lleva también a mí es a una quietud personal. Paula, me has dado quietud para examinar mi paso por este mundo, Paula, para retomar al pasado verdadero y al pasado fantástico, a lo que es cierto y a lo que yo me he estado inventando, recuperar las memorias que otros han olvidado, recordar lo que nunca sucedió y lo que tal vez sucederá. Ausente, muda y paralizada, tú eres mi guía. Atención con este asunto simbólico. ¿Cómo puede ser tu guía una persona que está en estado de coma ahí enferma sin conciencia? Pues es que es la guía de la quietud, la guía de la interioridad, la guía que te demuestra que la vida no está afuera. Y de valorar cuando la vida la podemos poner afuera. Sin duda está padrísimo viajar, hacer turismo, comer, hacer el amor, salir a correr, escribir libros, grabar cápsulas, ver cápsulas. Es maravilloso. Pero no está allí. Todo se origina desde un punto de silencio, desde un punto de reposo, desde un punto de pausa, donde a partir de ahí tomo las decisiones y también se vuelve valioso ese punto que me va a permitir empezar a explotar ahora sí. En este punto de creación básica, ¡pum! Ahora sí, hace esa explosión y me entrego al mundo. Ausente, muda y paralizada, tú eres mi guía. El tiempo transcurre muy lento, o tal vez el tiempo no pasa, sino que nosotros pasamos a través del tiempo. Sin duda, a mí me parece que ahí hay un gran descubrimiento filosófico. El tiempo no pasa, el tiempo está puesto allí, es, es la distancia entre dos puntos y la convención que nos hemos inventado en su traslado. Ese es el tiempo. Lo que sucedería de un punto que se trasladara de la pluma negra a la pluma roja, ese supuesto punto le llamamos tiempo a una convención, a que pudiera estar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 y diría, ok, 8 segundos en acercarse a las plumas, pero no es cierto porque esa contabilidad es una convención inventada, no está en la realidad y sin embargo nuestro cuerpo cambia, nuestras experiencias avanzan. Entonces somos nosotros en realidad, creo, los que pasamos a través del tiempo. El tiempo ha estado puesto ahí desde mi nacimiento hasta el día de mi muerte. Ese viaje, ese transformarme yo en ese viaje, a eso le puedo ir llamando tiempo. Adelante, dice entonces, silencio antes de nacer. Eso es muy bonito. Si hay silencio antes de nacer, hay silencio después de la muerte. La vida es puro ruido entre dos insondables silencios. Insondable es como lo que no se puede medir, de lo que no podemos dar una referencia. La vida es un puro ruido entre dos insondables silencios. Esta reflexión de una supuesta señora que ha asumido que no va a ser una profesional de la escritura porque lo que quiere es escribirle a su hija, es muy bonito porque lo hace súper humano, lo hace muy humano en el sentido de que ahí en el fondo de nuestra humanidad, no importa a qué nos dediquemos, está esa belleza, está esa poesía maravillosa que es capaz de decir silencio antes de nacer, silencio después de la muerte. La vida es puro ruido entre dos insondables silencios. Ok, ¿qué clase de ruido quieres establecerte? ¿Con qué clase de ruido vas a vivir? ¿Con una sinfonía de Beethoven, con una fuga de Bach o con tu ruido mental? Con miedo, con temor, con neurosis, con enfermedad, con basura, con esa basura de la que nos alimentamos socialmente. Ok, me hace bien escribir, a pesar de que a veces me cuesta hacerlo porque cada palabra es como una quemadura. Estas páginas son un viaje irrevocable por un largo túnel al cual no le veo salida, pero sé que debe haberla. Imposible volver atrás. Todo es cuestión de seguir avanzando hasta el final. Es un proceso
aquí también tenemos el camino, es un proceso espiritual. Aquí hay una muestra del camino espiritual. Si tienes algunas dudas, aquí tenemos grabado una cápsula que se llama el camino del héroe, donde explico en qué consiste el camino del héroe. El camino del héroe, podríamos ponerlo muy sencillo, es una crisis en la que es muy importante reconocer que estás en esa crisis, como esta. El estado de coma de su hija la pone a ella en crisis y se empieza a preguntar qué hago, qué quiero. Y luego un proceso en el cual hay sin duda dolor. Es el camino del desierto, es el camino un poco extraviado de la nada. Lo tiene el Principito, lo tiene el Caballero de la Armadura Oxidada. Hoy lo tiene esta historia, lo tiene nuestra autora en ese proceso, cuando dice... es un largo túnel al cual no le veo salida, pero sé que debe haberla. Imposible volver atrás. Ya no puedes, aunque quisieras volver atrás, ya no hay manera, ya estás en ese camino de profunda, es una profunda, te lavan profundamente, eso estaba pensando, ¿cómo llamarle al asunto de un lavado, de un baño a profundidad de tu corazón? Esta arena que estaba puesta en tu alma se está limpiando, la estamos limpiando, los ángeles, la vida, el mundo, tu propio camino. Entonces hay un camino doloroso, irremediablemente doloroso. Ahorita justo yo estoy pasando por una crisis en ese nivel, eh, quizá menos intensa y no prolongada por una tragedia, sino más bien, no es prolongada, sino iniciada, no está iniciada. El detonante no fue una tragedia, el detonante fue otra situación personal, pero que estoy sintiendo que me lleva en ese proceso. Y tengo muchísimas ganas de ir a resolverlo. Y de hecho podría hacerlo, pero hay un asunto interior, aquí se pone también en juego la intuición, que me dice, no estás preparado todavía, todavía no es el momento, todavía estoy cargando esa basurita, todavía es cuando sabes que todavía no estás recuperado, que es momento todavía de guardar, que todavía hay información, que todavía hay cosas que llorar, que todavía hay dolores que estar limpiando, que la vida es la que solita te dirá, ya está usted listo, vámonos, y ni siquiera tendrás que hacer nada porque aparecerá el amanecer. Estás esperando que amanezca. Ahí se me parece un buen ejemplo. Por eso en algunos casos incluso se llama la noche oscura del alma. Porque, porque ¿qué puedes hacer para que amanezca más pronto? Absolutamente nada. No puedes hacer nada. No hay manera de ir a jalar el sol. No hay nada. Si pretendieras encender todas las luces de tu casa para pensar que ya hay luz, solo te estás engañando. Entonces, sí hay que hacer, que es vivir esa noche, experimentar esa noche. Y es muy dolorosa. Por eso la gente le da vueltas a ese proceso. Porque hay que llorar, porque a veces no duermes, porque sientes, porque tienes que levantar a hacer un poco de ejercicio, porque el cuerpo te lo está pidiendo, porque cada 3 horas hay una necesidad de ir a tirarse ahí al sillón, a la cama, taparse, volver a llorar. Tú decides también si le pones limón y pones tus rolas peores, pero no es un momento de acciones, no es un momento de ligarse a nadie, no es un momento... Se puede pedir ayuda sin duda y es muy valioso que alguien te sostenga, pero también tienes que ser muy inteligente quién lo va a hacer, porque no todo el mundo está preparado para eso. Y esta mujer se enfrenta a eso. En la novela habrás recapacitado que hay la gran tentación es ya desconéctenla. Por un momento la desconectan para que los pulmones reaccionen y lo logran. Hay un poco de crisis y al final de cuentas trabajan y lo logran. Después no se enteran ya tampoco qué fue lo que le ocasionó el mal, si fue el hospital, si fue su propia crisis, si fue el traslado. No lo saben. Y ella lo único que sabe en este momento, que es pura intuición y que es maravillosa, es es imposible volver atrás. Todo es cuestión de seguir avanzando hasta el final. Un final en el cual también tenemos que soltarlo. ¿Qué más quisiera yo que mi crisis se acabara como mi imaginación me dice? Pero en este caso mi imaginación también está participando de ese proceso. La gran lección de la vida en las noches oscuras del alma es, ok, obedezco, digo sí y me enfrento a ese proceso, porque cuando lo he tenido no he sabido manejarlo, he perdido mucho tiempo. Uno de los grandes asuntos fue de Isabel, que cuando cae Paula enferma, lo que se le viene encima es todo lo que no le dije. Es decir, no sé cuándo mi hija se va a poner en estado de coma y no está enterada de cuánto la amo, la admiro, la perdono, la idolatro, cuánto la descuidé por un montón de estupideces,
cuánto me necesitó y yo pensando en otras cosas, no se lo di, no estuvo ahí. Bueno, ese proceso es también el que se restablece la vida. Dicen algunos que trabajan sobre el sistema, sobre los sistemas, la vida no hay manera de que te vayas debiendo. Por eso esto también jode un poco el asunto del karma. La vida siempre termina en un proceso balanceado. Siempre. Si tuviste mucho dinero y te pasaste de lanza, va a haber un tiempo en los grupos de autoayuda, a los alcohólicos le llaman la factura. Te va a llegar la factura. Así que ándale, disfruta, ponte a chupar, haz desmadre, haz lo que quieras. Pero te va a llegar la factura. No sé si la vas a pagar ahorita, pero antes de que te mueras vas a pagar esa factura. No hay manera de que te vayas sin esa lección. Esta es la lección de Isabel. A nosotros nos puede ayudar muchísimo a saber, ir empezando a poner, a tener en equilibrio el negocio de nuestra existencia, ¿no? ¿Qué cosas estoy retrasando? Y confiar en eso, que cuando vienen esos procesos, el futuro, la vida, la mano de Dios, los ángeles, lo que tú quieras, siempre tendrán una plenitud mayor para el guerrero que caminó, para el guerrero que se permitió ser humilde y sin ya estar jodiendo con su ego, permitió que la vida avanzara. Y siempre esa recompensa es mucho más grande que la que en este momento, en el momento del desierto, en el momento en el que caminas, uno piensa o yo pienso que de esta manera se resolvería el asunto. Si yo supiera cómo resolver el asunto, yo no me hubiera metido en esa crisis. Ahí está mucho del asunto de la humildad. Cuando dices, ya que se acabe, que regrese mi chava, que todo sea felicidad, ok, suena muy bonito. Güey, si esa lección tú te lo hubieras sabido, no estarías en esa crisis. Estarías viviendo ese proceso que según tú, sábelo todo, ya lo manejabas. Eh, Paula va a morir. Paula ya hay un punto en que vuelve a caer en crisis. Hay una escena muy linda, muy bonita, donde ella le comenta al gringo y le dice, oye, Paula se levanta en las madrugadas y viene a hablar conmigo. Y le dice al gringo y al novio, y el novio le dice, no, no es cierto, estás alucinando, no puede ser, Paula no se puede levantar, no tiene conciencia para eso, porque bueno, digamos que despierta, abre los ojos, eh, bueno, pues solo eso, solo abre los ojos, ¿no? No tiene respuesta, nada, ¿no? Le puedes poner aquí un pañuelo o le puedes poner la bahía de San Francisco y le da exactamente lo mismo. No tiene ya conciencia de los sabores, etcétera. Entonces, y ella dice que se levanta porque en las madrugadas, vamos a decirle que ella ve la imagen de Paula y el espíritu de Paula o esta imagen de Paula le dice que es consciente de que está ahí acostada, que no sabe cómo resolver el asunto con el cuerpo, que ella ya quisiera irse y que les pide ayuda y que les dice, ayúdenme. No sé cómo, pero ayúdenme porque ya me quiero ir. Ya está siendo bastante tortuoso este proceso, ya se acabó, me estoy deteniendo por algo que no acabo de entender en qué consiste y ese cuerpo ya no sirve, ya no está y sin embargo no lo puedo dejar. Que eso le dice en las noches. Entonces por ahí hasta le doy un par de tips de qué hay que empezar a hacer. Uno tiene que ver con, esto se parece a las novelas a los textos de Pedro Páramo, donde hablan de empezar a soltar a los muertos, de dejarlos ir, de reconocer que tienen que ir a otro espacio. Y es muy fuerte, porque te acordarás de la escena también donde, esto es desde el hospital, donde el novio de Paula y la mamá de Paula le piden, ya muérete, dice Paula, dice Isabel, yo no me atreví a hacerlo en voz alta, así que solo lo mencioné en mi imaginación, pero no estamos acostumbrados socialmente a ese proceso, ¿no? A decir, ya muérete, ya vete, ya no estés aquí, ya no hay necesidad, ya no te quedes ni por mí ni por nadie, sigue tu camino. Ese es profundamente fuerte, porque tendemos a querer mantener las cosas a que duren siempre, y duele cuando las cosas se tienen que quebrar y tenemos que avanzar, pero es eso, pues ese va a doler y después podremos terminar agradeciendo de lo que sucedió o diciendo, híjole, pues es que pudimos haber caminado todavía mucho tiempo, pero igual ya no nos corresponde, ya no es, y claro que duele y muchísimo. Imagínate pues en ese punto, donde además es una de sus hijas, no es la mamá que ya está muriendo por viejita y que ya cumplió, no, es una hija que tenía 28 años, que además la chica era muy agradable, era espiritualmente alivianada, muchísima gente, la gente que la conocía, irremediablemente empezaba a quererla. Y viene parte de esta ceremonia, se juntan al final de cuentas
para empezar a despedirse de Paula, que es muy bonito también, y dice, tierra, acoge a mi hija, recíbela, envuélvela, diosa madre tierra, ayúdanos. Le pidió y siguió gimiendo en la noche, ayúdanos en la noche que se me viene encima, llamándote, llamándote, por allá lejos para hacer una bandada de patos salvajes y que se lleven tu nombre hacia el sur, Paula, Paula. Me gustó muchísimo porque es muy religioso. Acuérdate que nuestros niveles de lectura religioso quiere decir ligarse con el espíritu, pero no es nada, nada de iglesia, ¿no? No fue el sacerdote, nada ceremonial. Sin embargo, es decir, a ver, no es nada ceremonial con una estructura ya hecha. No es el sacerdote que unta los santos óleos, rezan el Padre Nuestro, se hincan. No, es un asunto verdaderamente hermoso porque es la ceremonia que te dicte tu corazón. Vive como si vivieras en una ceremonia, es decir, enfréntate a la gente como si estuvieras en una ceremonia, acaricia a tu perro como si estuvieras en una ceremonia, sírvele la comida a tus hijos como si fuera una ceremonia, no en el rigor, no en la seriedad, sino en el acto amoroso. Por eso ella hace esa especie de ceremonia para despedir a Paula a partir de eso. Ella nota que pasan unos patos ahí por la ventana y dice que esa bandada de patos se lleve tu nombre hacia el sur, Paula, Paula. Me estoy despidiendo y despedirme de ti es una ceremonia como lo es la vida entera. Y finalmente dice, en la última reflexión, es nada y es todo a la vez. Bueno, hay una especie de viaje astral, de viaje espiritual que hace en un sueño me parece que es. Ella sueña y viene este asunto final en el que a partir de ahí también dice, pues ya le puse punto final a mi novela, le di forma, ya se vendió y ya es otro proceso, ya no es más de mí y ella sigue con su vida. Es nada y es todo a la vez. Ah, se le presenta a Paula y le dice dónde está. Y bueno, va a morir y Isabel no suelta la mano de Paula. Paula empieza a elevarse y le dice, mamá, suéltame. Dice, no te voy a soltar, voy contigo. Al final de cuentas, hay un momento en el que ya no puede continuar y entonces Isabel se tiene que quedar a terminar su andar y Paula ya pasa al otro. Bueno, en ese que no la soltó, viene esto final que ella vio, no es una reflexión, es algo que ella, a lo cual tuvo permiso de asistir, por llamarle de alguna manera. Es nada y es todo a la vez. Luz es nada y es todo a la vez. Perdóname, luz sacramental y oscuridad insondable. Soy el vacío, soy todo lo que existe. Estoy en cada hoja del bosque, en cada gota de rocío, en cada partícula de ceniza que el agua arrastra. Soy Paula y también soy yo misma. Soy nada y todo lo demás en esta vida y en otras vidas. Inmortal. Somos parte de este sistema. Entonces es muy bonito porque no hay un asunto ni sagrado ni banal. El agua que contiene mi vaso es absolutamente sagrada y absolutamente simple. La puedo tirar al jardín o me la puedo beber para nutrir mi cuerpo y nutrirlo además espiritualmente. La religión se ha inventado que hay que hacerle no sé qué al agua bendita y entonces ya hacerle esto y ya se vuelve bendita y se vuelve otra cosa. No, el agua ya es bendita, como las manos del sacerdote son benditas, como los oídos de los parroquianos son benditos. Quizá lo sobremaquillamos para, para lo ciego que estamos, intentar reconocer que ahí podemos tener un proceso que nos permita asistir a cosas importantes, pero toda la vida es importante. El cuidado final de este estado de coma de Isabel por su hija lo volvió sagrado porque lo hizo, porque lo vivió con la entrega. No lo pone como un arrepentimiento. Para nosotros como lectores, no hay que esperar a que nadie de nuestra vida esté en coma para mostrarnos sagrados ante ellos. ¿Qué tal si en lugar de esperar a que estén en estado de coma, volvemos sagrados sus buenos días, volvemos sagrados su desayuno, volvemos sagrados los mensajes que le mandamos por WhatsApp? Eso está ahí, la sacralidad de la existencia. Todo es sagrado. Si la próxima vez que vea a alguien que amo y también que vea a alguien que no amo, le pego un abrazo. Quizá para eso está ahorita el puto coronavirus, para generar esa distancia que nos haga extrañar el abrazo de los otros, que nos haga extrañar la confianza que podíamos
de ir a visitar a cualquier persona y nos disciplinamos en eso para aprendernos la lección. Para eso también trabaja la literatura. Bueno, pues me parece que ahí está el camino espiritual, ¿no? A partir de un elemento básico, cruza el desierto y luego se despide de su hija en un asunto profundamente doloroso, pero que le trajo un bien, yo te diría, al mundo. Cuando tenemos el texto ya en la mano, un texto tan maravilloso, tan sencillo, tan conmovedor, esa muerte ya no se volvió vacía. Pero no hay una vida especial, nadie es especial en este mundo, todos tenemos caminos, situaciones que recorrer y otra vez a mí me parece que el asunto es a vivirlos de manera sagrada todo el tiempo. Para eso también funciona la literatura, para eso están estas cápsulas hechas, porque al final de cuentas son sagradas. La vida es eso, la vida es una, una zona sagrada de existencia. No tiene tiempo, no tiene un objetivo, solo venimos a dar ese estado de sagrado a las cosas, porque nosotros mismos lo somos. ¿Qué tal si a partir de la lectura, a partir de las reflexiones empezamos a generar esa posibilidad? Entonces, bueno, valió la pena la lectura y valió la pena la hora de charla aquí entre tú y yo que hemos guardado. Isabel Allende, Paula, bueno, pues vale la pena mucho que revises a esta autora sencilla, sin ningún tema técnico que te aleje de la profundidad de su literatura. Gracias, estás en Master Vidal. Yo soy Marco Vidal y bueno, estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Chao.